Imagínate hace unos 40.000 años. El mundo es un lugar salvaje y hostil. No hay ciudades, ni carreteras, ni lenguajes escritos. Los humanos viven en pequeños grupos nómadas que dependen de la caza y la recolección para sobrevivir. Pero hay algo que ya está presente: la necesidad de comunicarse, de dejar una huella, de contar una historia que sobreviva más allá de la muerte. Y es en ese contexto, en el corazón de la prehistoria, donde nacen las primeras redes sociales, las pinturas rupestres. Estas pinturas no son simples garabatos, son mensajes, relatos visuales, testigos silenciosos de un tiempo remoto. Se encuentran en cuevas profundas, alejadas de la luz del día, como si quienes las crearon buscaran protegerlas del paso del tiempo. En las paredes de estas cuevas vemos bisontes, ciervos, caballos y figuras humanas. Pero no son dibujos estáticos, están llenos de movimiento, como si intentaran capturar la esencia misma de la vida. Una de las teorías más aceptadas sobre el propósito de estas pinturas es que tenían un significado ritual. Los animales representados no eran simplemente parte del paisaje, eran fundamentales para la supervivencia de estos primeros humanos. Pintarlos en las paredes de las cuevas podría haber sido una forma de atraer buena fortuna en la casa o de establecer una conexión espiritual con el mundo natural. Es posible que estas imágenes fueran parte de ceremonias en las que se invocaba el poder de los animales para asegurar el alimento y la continuidad del grupo. Pero, ¿quiénes eran los artistas detrás de estas pinturas? No podemos saberlo con certeza, pero los estudios arqueológicos sugieren que la creación de estas obras no era algo casual. Había técnicas específicas. Usaban pigmentos naturales como ocre, carbón y hematita, y aprovechaban las irregularidades de las paredes para dar profundidad y movimiento a las figuras. A veces soplaban los pigmentos sobre sus manos apoyadas en la pared, dejando impresas siluetas que parecen decir: «Yo estuve aquí». Uno de los ejemplos más impresionantes de arte rupestre es la cueva de Lascaux, en Francia. Descubierta en 1940 por un grupo de niños que jugaban cerca del lugar, esta cueva es un auténtico tesoro de la prehistoria. En sus paredes hay cientos de figuras de animales, algunas de hasta 5 metros de largo, pintadas con un detalle y una precisión que desafían cualquier idea preconcebida sobre la supuesta simplicidad de los humanos de aquella época. Los bisontes parecen estar en movimiento, los caballos galopan, y una escena particularmente famosa muestra a un hombre enfrentándose a un bisonte herido, una imagen que algunos interpretan como una metáfora de la lucha entre el hombre y la naturaleza. En España encontramos otro ejemplo fascinante: la Cueva de Altamira, conocida como la Capilla Sixtina del arte rupestre. Sus techos están cubiertos de bisontes que parecen flotar sobre un fondo rojo y negro, como si formaran parte de un universo paralelo. Este tipo de pinturas revela una comprensión sorprendente del color, la perspectiva y el movimiento. No eran simples ilustraciones, sino representaciones simbólicas cargadas de significado. Ahora bien, ¿podemos considerar estas pinturas como una forma primitiva de red social? En cierto sentido, sí. Aunque no había comentarios ni likes, estas imágenes cumplían una función social. Transmitían información, reforzaban la identidad del grupo y mantenían viva la memoria colectiva. Eran una forma de conectar el pasado, el presente y el futuro, de comunicar algo que iba más allá de lo cotidiano. Además, estas pinturas no eran exclusivas de Europa. En África, Asia y América también encontramos ejemplos de arte rupestre que reflejan la diversidad de las culturas humanas. En el desierto del Sahara, por ejemplo, hay pinturas que muestran escenas de pastoreo y domesticación de animales, lo que indica un cambio radical en el estilo de vida de los habitantes de la región. En Australia, las pinturas aborígenes, conocidas como arte rupestre de Arnhem Land, incluyen figuras humanas estilizadas, animales y seres espirituales que forman parte de la cosmovisión de las comunidades indígenas. Estas expresiones artísticas nos muestran que, incluso en la prehistoria, los seres humanos sentían la necesidad de comunicarse, de dejar un rastro, de expresar sus ideas y emociones.
Y es precisamente esa necesidad la que ha impulsado el desarrollo de las redes sociales a lo largo de la historia. Desde las pinturas rupestres hasta Instagram, lo que buscamos es lo mismo: conectarnos, compartir nuestras experiencias y dejar nuestra huella en el mundo. Así, las pinturas rupestres no solo son una ventana al pasado, sino también un recordatorio de que la comunicación es, y siempre ha sido, la esencia de lo que significa ser humano. Con sus manos cubiertas de pigmento y su mirada puesta en el futuro, aquellos primeros artistas fueron los pioneros de una red social que, de una manera u otra, sigue viva en cada post, cada tweet y cada imagen que compartimos hoy. Imagina un mundo sin teléfonos, sin internet, sin papel ni tinta. Un mundo donde las palabras no pueden viajar más rápido que los pies de un mensajero. Ahora imagina que necesitas enviar un mensaje urgente, alertar a tu tribu sobre un ataque, comunicarte con alguien a kilómetros de distancia. ¿Cómo lo harías? La respuesta que encontraron varias civilizaciones a lo largo de la historia fue simple, pero brillante: el humo. Con solo un fuego y un manto de tela o piel, podían crear señales visibles que viajaban a través del cielo y transmitían mensajes sin necesidad de palabras. Las señales de humo no fueron inventadas por una sola cultura. Aparecieron en distintos lugares del mundo de forma independiente, una prueba más de que la necesidad de comunicarse siempre ha sido universal. Los chinos, los nativos americanos, los griegos y los romanos, todos en algún momento de su historia, usaron este método para enviar información de manera rápida y efectiva. Uno de los usos más organizados de las señales de humo ocurrió en la antigua China. Durante la dinastía Zhou, hace más de 2700 años, se construyó una red de torres de vigilancia a lo largo de la frontera para alertar sobre posibles invasiones. Si un grupo enemigo era avistado, los soldados encendían una hoguera y producían humo, lo que activaba una cadena de señales que podía viajar cientos de kilómetros en cuestión de minutos. Pero hubo un momento en la historia china donde este sistema fue utilizado de la peor manera posible. El rey Yu de Zhou, en su deseo de impresionar a una concubina llamada Baozi, decidió jugar con el sistema. Hizo que sus hombres encendieran las señales de humo solo para ver a sus ejércitos movilizarse en vano, esperando que la reina sonriera con el espectáculo. Cuando una verdadera amenaza apareció, nadie acudió en su ayuda. Así terminó su reinado, traicionado y abandonado, víctima de su propia broma. Mientras tanto, en América, los pueblos indígenas también utilizaron las señales de humo como parte de su red de comunicación. Cada tribu tenía su propio código. Algunos usaban columnas de humo simples para indicar peligro, mientras que otros combinaban diferentes patrones para transmitir información más compleja. Los griegos, por su parte, usaron un sistema similar en tiempos de guerra. Durante la batalla, las señales de humo servían para coordinar ataques o advertir sobre movimientos enemigos. Incluso los romanos adoptaron este método en algunas de sus campañas militares, demostrando que, aunque primitivo, era un sistema efectivo para una comunicación rápida. Ahora, si miramos las señales de humo desde el concepto de redes sociales, ¿no es acaso una de las primeras formas de notificación instantánea? Si en la actualidad recibimos alertas en nuestros teléfonos, los antiguos tenían sus propias formas de recibir mensajes urgentes en tiempo real. El método cambió, pero la intención sigue siendo la misma: transmitir información de la manera más eficiente posible. Las señales de humo fueron más que un truco rudimentario de comunicación. Fueron una de las primeras manifestaciones de la necesidad humana de crear un lenguaje visible, accesible y directo, que permitiera conectar comunidades separadas por la distancia. Y aunque hoy el cielo ya no está lleno de columnas de humo que anuncian noticias, su esencia sigue viva en cada mensaje de texto, cada tweet y cada notificación que aparece en nuestras pantallas. Ahora cierra los ojos y ábrelos. Estás en lo profundo de la selva africana, en un mundo donde los caminos son intransitables, donde los mensajes escritos son inútiles porque no hay un sistema de escritura común, y donde las grandes distancias separan aldeas enteras. Ahora, imagina que puedes enviar un mensaje a varios kilómetros de distancia sin moverte de donde estás.
Los pueblos africanos encontraron una solución extraordinaria: los tambores parlantes. No eran simples instrumentos musicales, eran un lenguaje, un código que permitía a comunidades enteras mantenerse conectadas, sin necesidad de papel ni tinta. Estos tambores, tallados en madera y con una membrana de piel tensa, eran capaces de producir sonidos de diferentes tonos. Lo interesante es que muchas lenguas africanas son tonales, lo que significa que la entonación de una palabra puede cambiar su significado. Los músicos lograron replicar estas variaciones con el tambor, transformándolo en una verdadera herramienta de comunicación. Los mensajes transmitidos por los tambores podían ser complejos. No se limitaban a simples alertas o señales de peligro. También servían para anunciar nacimientos, muertes, bodas o eventos importantes. Si un mensajero a pie podía tardar horas o incluso días en entregar una noticia, los tambores permitían que la información viajara casi instantáneamente. Uno de los sistemas de tambores más sofisticados fue desarrollado por los Yoruba en Nigeria y los Akan en Ghana. Estos pueblos tenían verdaderos telegrafistas de la selva, músicos que sabían interpretar y decodificar mensajes en cuestión de segundos. El mensaje no solo dependía de los tonos, sino también del ritmo. Si el mensaje debía ser repetido o enfatizado, el tamborilero podía tocar ciertas notas con más fuerza o hacer pausas estratégicas para que la aldea que recibía el mensaje lo captara correctamente. Durante el periodo colonial, los europeos quedaron desconcertados por la velocidad con la que las noticias se propagaban entre las aldeas africanas. No entendían cómo, en cuestión de horas, una noticia podía recorrer cientos de kilómetros sin ningún mensajero visible. No tardaron en descubrir que los tambores eran los responsables. Para las potencias coloniales, esto era un problema, porque significaba que las comunidades africanas podían coordinarse entre sí y resistir más efectivamente a la invasión extranjera. En muchos lugares, los colonizadores intentaron prohibir el uso de los tambores, temiendo que fueran usados como herramientas de rebelión. Pero la tradición de los tambores parlantes no desapareció, sobrevivió, y no solo en África. Cuando millones de africanos fueron esclavizados y llevados a América, llevaron consigo sus conocimientos, su música y su capacidad de comunicarse a través del ritmo. En el Caribe, en Brasil y en los Estados Unidos, los esclavos africanos utilizaron los tambores para mantener su cultura viva y enviar mensajes en códigos que sus amos no podían entender. Si lo analizamos desde la perspectiva de la evolución de las redes sociales, los tambores parlantes fueron una de las primeras formas de mensajería instantánea. No había papel, no había cables, pero había sonido, ritmo y una comunidad que sabía interpretarlo. Hoy en día los tambores africanos siguen siendo una parte fundamental de la cultura y la música. Y aunque ya no se usan como un sistema de mensajería, su legado sobrevive en los géneros musicales que evolucionaron a partir de ellos: el jazz, la samba, el reggae, el blues, la salsa. De una forma u otra, aquellos ritmos que una vez sirvieron para unir aldeas separadas por la selva siguen resonando en la música de todo el mundo. En su esencia, los tambores africanos fueron más que instrumentos. Fueron la voz de un pueblo, la primera gran red de comunicación sonora de la historia. En un mundo sin teléfonos ni correos electrónicos, donde las distancias entre ciudades eran vastas y peligrosas, la necesidad de un sistema de comunicación confiable era esencial para la estabilidad de los grandes imperios. No bastaba con gobernar un territorio extenso si la información no podía viajar rápido. Era necesario asegurarse de que las órdenes del emperador llegaran a tiempo, que las noticias sobre conflictos o alianzas se difundieran con precisión y que el comercio estuviera regulado. Los primeros en desarrollar un sistema organizado de mensajería fueron los persas, bajo el reinado de Ciro el Grande, en el siglo VI a.C. Crearon una red de postas conocida como el Camino Real de Persia, una ruta de más de 2.000 kilómetros que conectaba las ciudades más importantes del imperio. A lo largo del camino, había estaciones donde los mensajeros podían cambiar de caballo y descansar antes de continuar con su viaje. Heródoto, el historiador griego, describió este sistema con admiración, diciendo que ni la nieve,
Ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche detendrán a estos mensajeros en la rápida ejecución de sus misiones. Pero los persas no fueron los únicos. Los romanos perfeccionaron la idea con su propio sistema de postas, el cursus publicus. Este sistema era tan eficiente que un mensaje podía recorrer más de 70 kilómetros en un solo día, algo impensable en aquella época. Los romanos construyeron carreteras sólidas y rectas que permitían un tránsito más rápido y establecieron estaciones de relevo donde los mensajeros oficiales podían cambiar de montura. Esto les permitía transmitir información con una velocidad que ningún otro imperio había logrado antes. Los chinos, por su parte, desarrollaron su propia red de mensajería durante la dinastía Han. Conocido como el sistema de mensajería imperial, permitía que los edictos del emperador llegaran a todas las provincias en cuestión de días. Además, los chinos utilizaron métodos complementarios, como las señales de humo y las banderas en las murallas, para transmitir mensajes urgentes sin necesidad de mensajeros. En América, los incas idearon un sistema de mensajeros conocido como los chasquis. Eran corredores entrenados que llevaban mensajes a través de los caminos del imperio, utilizando una red de tambos o estaciones de relevo, similar a las de los persas y romanos. Los chasquis llevaban quipus, un sistema de cuerdas anudadas que servía para registrar información y facilitar la comunicación entre los administradores del imperio. Más allá de su eficiencia, estos sistemas de mensajería también jugaron un papel crucial en el destino de los imperios. Si una orden no llegaba a tiempo, una batalla podía perderse. Si una advertencia de invasión no era recibida, una ciudad podía caer antes de poder defenderse. El colapso de estas redes de comunicación muchas veces precedió la caída de los imperios mismos. Desde la perspectiva de las redes sociales, los mensajeros imperiales fueron los primeros correos electrónicos de la historia. Un sistema diseñado para transmitir información de forma segura y rápida, con estaciones de relevo que funcionaban como los servidores de hoy en día. Aunque el mundo ha cambiado y la tecnología ha evolucionado, la esencia sigue siendo la misma. La comunicación efectiva sigue siendo el pilar de cualquier sociedad. El legado de estos mensajeros se mantiene vivo en la actualidad. Aún utilizamos rutas postales y sistemas de mensajería que siguen principios similares. En cierto modo, cada vez que enviamos un mensaje por WhatsApp o publicamos algo en Twitter, estamos participando en una tradición que comenzó hace miles de años, cuando los primeros imperios descubrieron que el verdadero poder no solo estaba en la espada, sino en la velocidad con la que se transmitía la información.